Y vamos a pasar al segundo punto del orden del día, en este caso una solicitud de comparecencia de la señora consejera de Hacienda y Administración Pública a fin de informar sobre la ejecución presupuestaria a agosto de este año 2016. Para ello voy a dar en primer lugar la palabra a la consejera. Pues muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Y comparezco a petición de los grupos parlamentarios Popular, Podemos y Grupo Socialista para, como decía el presidente en funciones de esta comisión, informar sobre la ejecución presupuestaria llevada a cabo en 2014, 2015 y hasta el mes de agosto de 2016. Señorías, creo que a lo largo de mi intervención podrán ustedes comprobar, con los distintos datos positivos que lo avalan, cómo la Administración andaluza avanza con firmeza, yo diría que por el buen camino, dejando atrás momentos más duros de la crisis y afrontando las turbulencias que tenemos todavía en el horizonte, pero siempre eligiendo entre las distintas opciones aquellas que nos permiten mejorar la gestión para que también lo haga la vida de las personas. Como ustedes saben, la elaboración de un presupuesto representa la máxima expresión de la voluntad política del Gobierno y, por ese motivo, para el Ejecutivo es importante que la ejecución se lleve a cabo en la mayor medida posible, porque también con ese cumplimiento damos respuesta a los andaluces y a las andaluzas. Aún así, no podemos olvidar que las cuentas de las administraciones, en primer lugar, no son islas y, por tanto, se ven afectadas por aspectos diferentes de la gestión y, en segundo lugar, también están enmarcadas en un escenario de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, parámetros por los que también necesitamos velar. En resumen, les voy a exponer cómo la ejecución presupuestaria de gastos de la Junta de Andalucía se ha situado en el entorno del 97% del crédito inicial en los últimos años, sin considerar la PIE y el FAGA, tal como hace el Ministerio, para que sean cifras homogéneas. Si se incorporan estas partidas, incluso la ejecución es aún más alta, puesto que son partidas finalistas que están dotadas con el dinero que posteriormente se transfiere. Un nivel, este que les comento, del 97%, muy notable, teniendo en cuenta justamente los condicionantes que suponen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, fundamentalmente déficit y deuda pública. Les hablaré también de la evolución de la ejecución llevada a cabo hasta el mes de agosto del presupuesto 2016, una cifra que les adelanto ya alcanza en el mes de agosto el 58,2% del presupuesto inicial, lo que representa 4 puntos más que en el mismo periodo del año anterior y que ya, con el último dato de que disponemos del mes de septiembre, todavía no publicado, pero ya registrado, asciende al 66% de la ejecución. Recuerdan ustedes que el nivel de ejecución presupuestaria no es simétrico en todos los momentos del año y, por tanto, el último trimestre siempre representa un mayor grado de ejecución si no hay que hacer frente a políticas de restricción presupuestaria imperadas por el Gobierno de España. Como saben, el Gobierno andaluz, con el presupuesto en toda la fase del mismo, no solo en el de ejecución, ha ido demostrando a lo largo del último periodo que fuimos la primera comunidad en aprobar estos presupuestos para 2016 y también por este motivo hemos peleado hasta el último momento para que el Gobierno de España pudiese también dar la información necesaria para la preparación del presupuesto 2017 de forma que pudiéramos entregar como marca, en nuestro caso la ley y el propio Estatuto de Autonomía, que entre en la Cámara en el tiempo suficiente para que sus señorías lo puedan discutir y lo puedan, si así lo consideran, definitivamente elaborar. Decirle que a día de hoy también podemos comentar que se encuentra muy avanzado el borrador del presupuesto, por lo que, si no hay nada que sea un imponderable que no podamos superar, el 31 de octubre entrará en la Cámara el presupuesto para que sus señorías a lo largo del mes de noviembre puedan celebrar las reuniones correspondientes que les permita un mayor desgrane y una mayor visualización de su contenido. Por último, y respecto también al presupuesto de 2016, recuerdan que estas cuentas públicas, de las que hoy damos también información de su ejecución, tenía algunas partidas especialmente importantes en el área de la educación, que se incrementó un 4,1%, y en el área de sanidad, que aumentó un 4,8%, superando esta última los 8.800 millones.
Estos son, digo que los datos que enmarcan el paso siguiente, que es darle la situación de la ejecución en los diferentes años presupuestarios que se me pedían en la pregunta. Referido al año 2014, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, datos que sus señorías pueden consultar en la página web, que están calculados de forma homogénea para todas las comunidades autónomas, la ejecución de la Junta de Andalucía alcanzó el 97,3% del crédito inicial que se presupuestó en el año 2014. Un nivel de ejecución, insisto, que lo hace expreso el Ministerio de Hacienda, por tanto son datos, digamos que consultables por todos aquellos que quieran acceder a esa página web del Ministerio de Hacienda. Yo diría que es muy notable el nivel de ejecución, teniendo presente las importantes exigencias en materia de déficit por parte del Gobierno central, en donde en algunas ocasiones para llevar a cabo su cumplimiento se necesita una importante reducción del presupuesto que está previsto en el momento en que la economía española no aporta con sus tasas de crecimiento aquellos elementos que permitan la revitalización de las cuentas públicas. De hecho, hasta ese año 2014 no se pudieron apreciar crecimientos significativos en el PIB y, por tanto, los presupuestos previos fueron presupuestos claramente de ajuste sobre el gasto que se venía produciendo en los tiempos precrisis. A pesar de ello, nuestra comunidad entendió que era leal responder a las exigencias del Gobierno de España y, por tanto, volvió a plantear un nivel de déficit por debajo de la media de las administraciones regionales. Es importante señalar que en el año 2014 nuestra comunidad contó con más de 1.000 millones de euros menos de los que realmente le correspondían, un importe que recibió 2 años más tarde, en el año 2016, cuando se produjo la liquidación definitiva del sistema de financiación correspondiente al año 14. Es decir, que fue un año con una restricción presupuestaria superior a la que tenía que haber correspondido en función de cómo se comportaba la economía española. Sin lugar a dudas, nuestra comunidad hubiera podido disfrutar de una situación más holgada, de haber percibido ese montante en el año 2014, pero a pesar de ello, la gestión puedo calificarla como responsable y minuciosa y, por tanto, nos dio capacidad para manifestarnos como región solvente y, por supuesto, por encima de la mayoría de las comunidades españolas. Por tanto, presupuesto responsable, presupuesto austero y presupuesto que se cumplió con un nivel de ejecución superior al del resto de administraciones. En lo relativo al año 2015, que también es objeto de la pregunta, podrán comprobar, porque también los datos están cerrados para el Ministerio de Hacienda, que el nivel de ejecución se situó en el entorno del 97%, en concreto el 97,03%, una cifra muy satisfactoria que se eleva hasta al 98,5% si tenemos en cuenta las operaciones exclusivamente no financieras, es decir, el gasto que se impacta, que se repercute en el conjunto de las políticas públicas. El resto de no ejecución fue fruto fundamentalmente de la renegociación de los préstamos que había con las entidades financieras en el contexto de prudencia que marcó el Gobierno de España al tener el dinero o la prima de riesgo, estar en mejores posiciones, en posición más competitiva en el mercado financiero y, por tanto, haciendo un esfuerzo el conjunto de las administraciones por intentar renegociar tanto los intereses con las entidades bancarias como las propias amortizaciones de capital, circunstancia que nos permitió también provocar un ahorro en el entorno de las operaciones financieras. De hecho, se incrementaron las obligaciones reconocidas para el desarrollo de las políticas del presupuesto en un 2,4% más respecto al año anterior, destacando el aumento del 17,4% en lo relativo a las inversiones reales. Recordarán sus señorías que en este ejercicio las propias agencias de calificación, en este caso Standard & Poor's, mejoró la perspectiva de la deuda a largo plazo de Andalucía hasta BB mayúscula con perspectiva positiva, basándose, entre otros aspectos, en la tendencia, textualmente decía este informe, constante de la Administración andaluza en la mejora de la ejecución presupuestaria. Yo diría que nuestra comunidad presentó ese año niveles de ejecución muy razonables,
al cierre del ejercicio presupuestario, comportamiento que iba en consonancia con lo demostrado en años anteriores e incluso en los años más duros de la crisis. De hecho, en el periodo del año 2005 al año 2013, la ejecución media del presupuesto, excluyendo operaciones financieras, alcanzó el 98% de ejecución. También quiero recordar que en el año 2015 Andalucía se situó entre las 4 comunidades con menor déficit público en España, excluyendo a País Vasco por el régimen especial que saben de financiación. Verán ustedes que siempre sitúo en paralelo al nivel de ejecución el nivel de cumplimiento del déficit, porque saben que uno de los instrumentos que se plantean a la hora de hacer los ajustes que exige el Gobierno de España es la menor ejecución presupuestaria. Y, por tanto, si tenemos un alto grado de ejecución y tenemos también un cumplimiento razonable del objetivo de déficit, podemos decir, yo creo que sin ningún tipo de problema, que es que la presupuestación de la Junta de Andalucía se está moviendo en los entornos correctos y en los entornos razonables. Y, señoría, ¿qué ocurre hasta la fecha de agosto del año 2016? Tercer ejercicio presupuestario que ponemos hoy a debate y a valoración. Pues bien, como les decía al principio de mi intervención, voy a intentar comentar que el grado de cumplimiento del presupuesto se encuentra en un nivel avanzado, aunque siempre insisto que los datos no son datos valorables hasta que no se completa la totalidad del ejercicio. Lo digo cuando salen datos provisionales de cumplimiento de déficit y también datos provisionales de cumplimiento de ejecución. Básicamente porque es en este último trimestre donde se suelen reconocer un mayor número de obligaciones, circunstancia que, dependiendo desde el prisma que se ven, puede aportar datos positivos a la ejecución presupuestaria o datos negativos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad que vienen planteados por parte de Bruselas y del Gobierno de España. Como les decía, hasta el mes de agosto la ejecución de nuestras cuentas se ha situado en el 58,2% del crédito inicial, lo que representa casi 4 puntos por encima de la alcanzada en el mismo periodo del año anterior, y además las obligaciones reconocidas han crecido un 14,4% interanual. Por tanto, si se comporta el presupuesto en el último trimestre como lo hizo en el año anterior, podremos estar hablando de un nivel de ejecución al cierre del ejercicio parecido. Es positivo también la evolución que se viene dando de la ejecución del gasto no financiero, que es el que se dedica a las políticas, que se situó en el 57,3%, lo que representan 3 décimas más que en el año 2015. En este apartado, las obligaciones reconocidas ha sido un 4,9% superior en el interanual con respecto al ejercicio anterior. Me gustaría destacar en este dato el nivel de ejecución del gasto corriente, que alcanza ya en los primeros 8 meses el 65,3% del presupuesto, superando en 7 puntos la ejecución global. Precisamente yo diría que hay que poner énfasis en este grado de ejecución del gasto corriente por la relación que representa con el gasto social, ya que en estos 4 primeros capítulos de gasto se encuentran no solo salarios de profesional sanitario, profesionales del entorno educativo, sino que una parte importante del gasto en políticas sociales que ha tenido un comportamiento de mayor ejecución en la primera parte del año y que, por tanto, cabe esperar que en la segunda parte se ajuste a los créditos que tenía presupuestados en el entorno de sus políticas. En lo referente a la clasificación económica del presupuesto, que también se me pedía desglose, digamos que el detalle sería el siguiente. En el capítulo 1, el gasto de personal ha ejecutado el 64,6%, un 4,5% superior con respecto al año anterior. Una parte previsible, puesto que este año recordarán que se ha contemplado la devolución de parte de la paga extra del año 2012, que no estaba contemplado en el ejercicio precedente. Por sesiones presupuestarias, el mayor incremento se ha dado en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud, que también ha registrado un mayor gasto debido al impacto de la recuperación de la jornada y los días de asuntos propios del personal eventual. También es significativo el incremento que se ha producido en Consejería de Educación, incluso excluyendo el efecto de la paga extra. Es decir, que en el sector sanitario y en el sector educativo el grado de ejecución de la política de personal es superior al del año anterior, aún
quitando el efecto que puede producir adicional el pago de las partes correspondientes de paga extra. De hecho, si excluimos estos apartados, se ha aumentado un 3,2% en el SA y un 1,9% para la Consejería de Educación. Elemento que, como digo, habrá que observar a lo largo de lo que queda de año para que al final podamos llegar al cumplimiento también de nuestro objetivo de déficit. Poniendo énfasis en este capítulo, decir que creo que se ponen de manifiesto que se han cumplido los compromisos que marcó el Gobierno de Andalucía en el acuerdo del pasado 2 de junio, donde se incorporaron la recuperación, los calendarios de recuperación de los derechos que quedaron aparcados para los empleados públicos con motivo de la situación de crisis. Se abonó la paga extra del mes de febrero y también el pasado mes de septiembre otro 25% de la paga extra que ya está impactado en el presupuesto en el mes de septiembre. Al mes de agosto todavía este efecto no se había producido. En lo relativo al capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios, la ejecución ha alcanzado el 71,2%, un incremento neto en obligaciones reconocidas del 16,6%, básicamente en el comportamiento del Servicio Andaluz de Salud. Se ha incrementado el gasto en productos farmacéuticos en 179 millones, el gasto en material sanitario de consumo interno en 109 millones y en prótesis en 63 millones. Y estamos haciendo el comparativo interanual de obligaciones reconocidas en el mismo periodo. En el capítulo 3 de gastos financieros, que incluyen gastos de intereses, se ha ejecutado al 58,2%, continuando en este caso la tendencia a la baja, con una caída de obligaciones reconocidas del 34% interanual. Cabe esperar que esta partida en los años siguientes también tenga decrecimiento, puesto que al intentar cumplir con una mayor prontitud en los pagos, cabe esperar que haya menos reclamación de intereses de demora y, por tanto, que el capítulo 3 vaya cayendo de forma paulatina a lo largo de estos meses y a lo largo de los próximos años. De los próximos años. En cuanto al capítulo 4 de transferencias corrientes, la ejecución ha alcanzado el 64,5%, habiendo crecido obligaciones por un 5,6% más en lo relativo al año anterior. Y, por último, por lo que respecta a la ejecución de gastos de capital, si situamos el desglose de la misma, en el caso del capítulo 6 de inversiones reales se sitúa en el 11,2% y en lo que respecta al capítulo 7 el 9,5%. Y me voy a detener en este punto porque me parece también importante decir que el nivel de ejecución de las operaciones de capital que van para la fuente financiera autofinanciada, es decir, excluyendo la fuente de fondos europeos, el nivel de ejecución ha alcanzado el 79,9%, que es una cifra muy superior a la que se viene alcanzando en años anteriores, está casi 2 puntos por encima de lo relativo al año 2015, pero, sin embargo, el capítulo procedente de fondos europeos es lo que hace que la totalidad de capítulos 6 y 7 vaya a la baja, fundamentalmente porque, creo que ustedes lo recuerdan, la Consejería de Economía ha dado cuenta en su comisión correspondiente, la orden de subvenciones de fondos europeos, por tanto, la puesta en marcha del nuevo marco de fondos europeos ha sufrido un retraso muy importante en el conjunto de España, puesto que la subvencionalidad de las distintas operaciones no se ha promovido ni promulgado hasta hace escasamente unos días por parte del Ministerio de Economía, cosa que ha ralentizado de forma manifiesta la ejecución de fondos europeos, aunque este capítulo no tiene que llevarnos a ninguna situación de preocupación, puesto que saben que los fondos europeos son recuperables. Es decir, que si no se pueden ejecutar en el año en curso por la premura con la que se ha sacado la orden de subvencionalidad, insisto, por parte del Gobierno central, se pueden reanualizar a lo largo del periodo que dura el marco de vigencia, de manera que no es un dinero que se pierda, sino que es un dinero que se podrá incorporar al presupuesto en los ejercicios sucesivos. Me parecía importante darles el detalle de la diferenciación sobre este capítulo de fuente financiera fondos europeos, que ha estado claramente marcada en este año por el arranque del nuevo marco y, por tanto, por el retraso
que ha habido en el conjunto de España sobre esta fuente financiera debido, insisto, a las negociaciones entre el Gobierno de España y Bruselas para ver la subvencionalidad del nuevo marco y, por tanto, qué líneas realmente iban a ser certificables y, por tanto, se podían fiscalizar de conformidad. En cuanto a la clasificación orgánica, y ya muy rápidamente, señor presidente, doy algún detalle por consejería. Salud ha alcanzado una ejecución del 70%, educación del 64,2%, Consejería de Presidencia y Administración Local 56,2%, Justicia 56,9%, Hacienda 54,7%, Igualdad y Política Social 52,3% y Economía y Conocimiento 51%. Del resto de consejería, Turismo y Deporte 41,8%, Fomento y Vivienda 35,7%, Empleo 14,2%, Agricultura y Pesca 23,8% y Cultura 45,1%. Si ven ustedes y tienen el detalle, las consejerías que tienen una mayor proporción de fondos europeos es la que tiene un nivel de ejecución más bajo en relación con las que soportan una mayor proporción de gasto corriente que se financia evidentemente con autónoma o autofinanciada. También decirle que el gasto ha avanzado y no se ha estancado, de hecho han crecido y habrá que vigilar ese crecimiento. Las obligaciones reconocidas para la Consejería de Salud un 10,8%, para Educación un 8,6%, y en el resto de consejería, Cultura un 18%, Empleo, Empresa y Comercio un 3,8%. Insisto en que esos grados de ejecución tendrán un comportamiento asimétrico a lo largo de lo que queda de trimestre y habrá que vigilar que su total ejecución no tenga un efecto negativo en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Por lo que representa a la clasificación funcional, el programa de atención sanitaria se ha ejecutado en el 69,3%, prestaciones farmacéuticas 73,1%, educación primaria 65,4%, educación secundaria 66,9%, universidades 67,3% y dependencia 60,5%. Quizás sean estos los capítulos más significativos en función de la repercusión social que tienen y del volumen de ejecución, aunque del resto de clasificación funcional tienen ustedes a su disposición la totalidad de los presupuestos por si están interesados en algún capítulo en particular. Por tanto, señorías, y termino, podemos decir que la Junta de Andalucía ofrece un grado de compromiso con el presupuesto muy adecuado y satisfactorio. Sin embargo, esto no quiere decir que nos conformemos, porque nuestra vocación tiene que ser seguir mejorando la gestión de las cuentas públicas y, por tanto, seguir comprometidos con las necesidades ciudadanas, pero también con la solvencia económico-financiera de la Junta de Andalucía en todas las áreas, incluido compromiso con la senda de consolidación fiscal y la senda de estabilidad, en donde creo que los datos a fecha de hoy son óptimos, son optimistas para la comunidad autónoma, puesto que seguimos teniendo, digamos que una previsión de cumplimiento presupuestario razonable, tanto para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como para el propio Ministerio de Hacienda, al que ya le hemos enviado la documentación correspondiente a los meses previos, que al estar el Gobierno en funciones, pues evidentemente digamos que hay una actividad por parte del Ministerio de Hacienda algo más ralentizada, pero en donde seguimos teniendo un nivel de deuda por debajo de la media de comunidades autónomas y un crecimiento del PIB que está en el promedio también del resto de comunidades autónomas. Así que seguiremos trabajando en este ámbito y fundamentalmente en bajar la deuda comercial, que quizás era el parámetro que teníamos algo más desviado en relación con todos los que conforman los objetivos de consolidación fiscal, y que el esfuerzo hecho en este año nos ha permitido estar hoy 22 días por debajo de la media también de las comunidades autónomas. Así que por buen camino y esperemos que el cierre del ejercicio así también lo avale. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señorías, les recuerdo que al tratarse de una comparecencia agrupada tendremos un primer turno los grupos proponentes de 7 minutos y un segundo turno en el que estarán también los grupos no proponentes de 3 minutos. Así es que, en primer lugar, le doy la palabra a doña Carmen Lizárraga en nombre del Grupo Popular de Andalucía. Podemos de Andalucía. Muchas gracias, señor. Siempre no pasa nada, hay errores. Gracias, señora consejera, por la exposición. Efectivamente, a primera vista, el porcentaje de ejecución del nivel de compromiso de gastos de las consejerías, sin tener en cuenta agencias administrativas ni de régimen especial, es alto, es muy alto. 95,62%, ha dicho usted 97,3%.
Yo me refiero solo a consejería, sacando el 27.755 millones sobre 29.026 millones de euros de crédito definitivo, no de crédito inicial, una vez incluidas las modificaciones presupuestarias. Estos datos los hemos obtenido gracias a que lo ha facilitado la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento de Andalucía y también por lo que se encuentra en la propia página web de la Consejería. Antes de entrar a hablar de la ejecución, queríamos detenernos en un aspecto previo, que es el de la obtención de información. Porque con independencia de que la Oficina de Control Presupuestario, en función de sus disponibilidades, pueda facilitarnos datos, nos parece conveniente que estos estén en la web de la Consejería de una forma accesible, con un tipo de formato, por ejemplo, Excel o OpenExcel o CSV, para que pudieran tratarse con posterioridad y sin demora. Entendemos que hay mejoras y, como la consejera dijo que lo que bien contribuya, bienvenido sea, pues hay mejoras que pueden facilitar el seguimiento de las cuentas públicas a la ciudadanía. A mí me parece que esa es una labor también de impulso, que no solamente se hace desde el Parlamento, sino que si se ofrece esa información a todo el mundo de manera accesible, bueno, pues seguramente la confianza en lo público aumente. A veces, por ejemplo, el listado de la ejecución es 3 meses anterior al mes de la consulta. Actualmente está incluido agosto de 2016, pero falta septiembre. No sabemos para cuándo estará septiembre. Sería interesante poder contar con esos listados que ofrece el sistema Giro por parte de los grupos parlamentarios. Por ejemplo, tener un nivel de consulta para poder acceder a esos datos. ¿Qué le parece, señora consejera? A ver ahora si le parece bien. Y bueno, en ese sentido tenemos pensado presentar una iniciativa de impulso, una proposición no de ley en esta comisión para que se incorpore en la web la información con formato de datos abiertos, para que haya accesibilidad a la información con incorporación de diversos listados que eviten una descarga de un documento de 580 páginas o para incluir un perfil de consulta online para la consulta del sistema Giro. Bueno, y ahora, respecto a la comparecencia en cuestión, al nivel de ejecución de 2015, tenemos algunas cuestiones en las que entendemos que nos puede ayudar. Por una parte, a pesar de que la ejecución de compromisos tenga un porcentaje alto, el nivel de pagos materializados, ahí ya desciende la ejecución. Si solamente tenemos en cuenta pagos materializados de compromisos de 2015, estamos hablando de que de cada 100 euros en obligaciones y pagos y compromisos se pagan 88 euros. La materialización es inferior. También nos encontramos con pagos materializados derivados de compromisos de ejercicios anteriores traspasados a 2015 por un importe de 2.340 millones de euros. Entendemos que se trata de libramientos pendientes de pago, o sea, residuos de ejercicios anteriores, sujetos a justificación posterior que se han demorado en el tiempo. Algunas de ellas provienen del año 99. En eso también nos gustaría que nos lo aclarara. De todas formas, cuando eso ocurre, es verdad que el presupuesto pierde la función para la que está pensado, que es la de ese año. Si se va acumulando pagos de años anteriores, se puede generar un efecto bola de nieve, bueno, pues que no nos parece, creo que habría que parar este efecto bola de nieve de alguna manera. Ahora, desde el punto de vista orgánico, quisiera hacer mención a algunas de las áreas de algunas consejerías. Por ejemplo, el nivel de ejecución de compromisos de gasto es muy alto en educación, en cultura y en deporte. Estamos en un 97-92%, en salud e igualdad con un 99,13%, en justicia interior 99,64%. Bueno, no nos podemos quejar en las consejerías ligadas a la prestación de servicios públicos fundamentales. Pero cuando pasamos al porcentaje de ejecución de nivel de pago materializado, ahí ese porcentaje baja indefectiblemente. Por ejemplo, respecto al nivel de materialización de pago en educación, estamos hablando que es del 90,94%, 5.624 millones. Eso significa que se pierden 560 millones de euros. No hay ejecución sobre el crédito definitivo, es decir, que no se cumple la función del presupuesto. Y esto pues se puede mejorar. No sabemos qué perspectiva hay de mejora respecto a esto. En la Consejería de Salud e Igualdad más o menos ocurre lo mismo. Hay un porcentaje muy alto de reconocimiento de obligaciones económicas por parte de la Junta de Andalucía y un porcentaje de pagos materializados que ya baja, si solo atendemos a compromisos y materialización de pagos de 2015. Pero, aun siendo buenas las cifras, la cantidad
O sea, aunque la cifra en porcentual sea buena, estamos hablando de que hay 176 millones de euros que no se materializan. Así que el objetivo tendría que ser avanzar, sobre todo cuando estamos hablando de servicios públicos fundamentales, en incrementar la ejecución en el nivel de pago materializado. En el caso de salud estamos hablando de 521 millones de euros, en el caso de SAD de 728 millones de euros, y esto, sin los residuos, el nivel de ejecución descendería. Estaríamos hablando de un 94,39%. Es muy alto, pero se pierden cantidades millonarias. Ya lo ha mencionado la señora consejera cuando hablamos de otras consejerías o de otros sectores, como economía y sectores productivos, pues ya ahí el nivel de compromiso es menor, el ejecutado se baja al 78%, pero si nos vamos ya al nivel de pagos materializados, pues ya el descenso, estamos hablando de que es que no se llega casi ni a la mitad, y ahí está pasando algo. Ha relacionado usted la fuente financiera, ha hablado de ella, de los fondos europeos, pero bueno, es que en relación con eso, con los fondos europeos, es verdad que los fondos europeos se pueden reanualizar, pero es que en el marco, estamos ya en el marco 2014-20, pero es que en el marco anterior, 2007-2013, la finalización del plazo de justificación fue el 31 de diciembre de 2015, y lo que no se justificó ya a 31 de diciembre de 2015 correspondiente a ese marco anterior, se ha perdido, no se ha recuperado. O sea, va a haber una parte que no va a poder recuperarse, y eso está directamente ligado con el Servicio Andaluz de Empleo, porque hay una parte importante del Servicio Andaluz de Empleo que se financia con esa fuente financiera, con los fondos europeos. Por tanto, ha habido deficiencia con una de nuestras mayores fuentes de financiación, Fondo Europeo. Esto se comentaba ayer también en la Consejería de Economía y Conocimiento. De hecho, hablábamos de la valoración de un grupo, estábamos valorando en nuestro grupo parlamentario que hubiera un grupo de trabajo dedicado a la pérdida que se ha producido en Fondo Europeo, bien porque ha habido que devolverlo, ha habido paralización, ha habido distintos problemas en el marco anterior, y entendemos que habría que proponer medidas para que esto no vuelva a ocurrir en el nuevo marco. Bueno, respecto a esto de la diferencia en pagos materializados, podríamos también hablar de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en Fomento y Vivienda. Siempre se produce esa bajada en el nivel de compromiso o el nivel de materialización de pago. Y, bueno, simplemente para terminar esta primera intervención, decir que nos comente cuáles van a ser lo que se va a llevar a cabo la Consejería para mejorar estos porcentajes en todos los sentidos, en todas las fases de la ejecución del presupuesto. Gracias. Muchas gracias, señora Lizarraga. A continuación tiene la palabra por el Grupo Popular don Pablo Benzal. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, es verdad que el nivel de ejecución del presupuesto es alto, pero no por mucho gastar se hace adecuadamente, sobre todo cuando se tiende a un cambio de modelo productivo, como ustedes reiteradamente plantean, y ahora le voy a demostrar lo que digo. Y si me permite el símil, no por mucho alimentarse o por mucho comer se alimenta uno bien. Y lo digo esto porque es verdad que el grado de ejecución material del presupuesto supera el 90%, pero también es cierto que lo supera en aquellas partidas de la clasificación económica de las que uno viene obligado a hacer su pago, fundamentalmente, que son las de gasto corriente, las del capítulo 1 de personal, de bienes y servicios, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo de gastos financieros. Por tanto, ahí es donde ustedes sí que ejecutan realmente el presupuesto, que se lo lleva a ese porcentaje tan alto. Y se lo lleva a ese porcentaje tan alto porque sí, como he dicho antes, el 30 y tantos % del presupuesto lo supone el capítulo 1, y ustedes, como no podía ser de otra manera, lo cumplen. Usted hace mención siempre a cifras globales, pero yo ahora le voy a demostrar cómo tiene su sombra la ejecución del presupuesto, si usted me lo permite. Y para ello vamos a ir con la clasificación económica punto por punto y rápidamente. Mire, por ejemplo, en capítulo 1, ustedes han dejado un remanente de 167 millones de euros. Esos 167 millones de euros, en un periodo de crisis, es verdad que hay que tener una bolsa de prudencia valorativa en el capítulo 1, pero podrían haber servido en materia de personal para contrataciones puntuales que nada tienen que ver con la tasa de reposición,
Por ejemplo, en el SAS, donde ha habido un remanente de tesorería importantísimo. Frente a eso, ustedes han aumentado la partida, la ejecución material de altos cargos. Y ya le digo que el presupuesto que mejor ejecutan ustedes es el del capítulo 1. Mire, en capítulo 2, por ejemplo, que es el segundo que mejor ejecutan, también el más fácil, hay que dejar una cuestión muy clara. Ustedes tienen un pendiente de pago de 677 millones de euros, de obligaciones de reconocidas, casi un 20%, de las cuales su inmensa mayoría son del SAS. Ustedes siguen con un modelo de contraer obligaciones y dilatar su pago. Es verdad que hay tensión de tesorería, pero quizás deberían reestructurar su modo de gestión para que esa bola a la que dio lugar la aparición de los fondos de ayuda autonómica no siga creciendo. Como le digo, casi el 20% de las obligaciones reconocidas están impagadas. En el capítulo de gastos financieros, usted ha sido muy hábil al decir que la ejecución del presupuesto no llega al 100% como consecuencia de la disminución de los gastos financieros por la refinanciación. Es verdad que la refinanciación ha supuesto un ahorro gracias, entre otras cosas, que se le ha olvidado decirlo, a la gestión del Gobierno, al apoyo a las comunidades autónomas, donde ustedes presupuestaron 869 millones de euros, finalmente han tenido que hacer frente al pago de 557, ahorrándose 312 millones de euros. Pero, señoría, y me va a permitir que le haga un inciso aquí. En el presupuesto de la ejecución del 2016 estamos viendo que hay serias dificultades para cumplir con la regla de gasto. Y quiero saber si usted a 31 de diciembre la va a cumplir y qué medidas va a tener para cumplirla. Aunque ahora, cuando hable de la ejecución a 31 de agosto del 2016, le diré cómo creo que lo está haciendo usted. Y para que no me quede nada en el tintero, le diré que no solo es una información mía o una opinión mía que pudiera ser parcial, sino que el propio informe de la AIREF le dice en la página 77, y si quiere le leo textualmente, que la Comunidad Autónoma de Andalucía la estima que tiene un riesgo claro de incumplimiento de la regla de gasto para 2016 debido a la evolución del gasto previsto por la Comunidad Autónoma en su escenario, confirmando con los datos hasta la fecha obtenidos. Este informe es de finales de junio de 2016. Por eso me gustaría propositivamente que me lo aclarara. Pero mire usted, la cuestión principal, volviendo a la ejecución del 2015, es una comparecencia muy amplia. Hablar de una comparecencia para hablar de la ejecución del presupuesto de la liquidación del 2015 y encima a 31 de agosto de 2016 es complicado y hay que dar grandes brochazos, pero vamos a intentarlo. Con las universidades ustedes cumplen, pero siguen manteniendo un pendiente de pago a pesar de que le han disminuido las transferencias que le hacen en el capítulo 4. Y en las empresas tienen una ejecución del 77%. Si ustedes hablan de un nuevo modelo productivo, ahí se ve que la ejecución del capítulo 4, cuando hablamos de transferencias, es muy sensiblemente inferior a la de gasto corriente, al gasto, entre comillas, fácil de ejecutar, y en donde se demuestra la gestión, ustedes tienen problemas de ejecución. Pero si es que nos vamos al 2016 y nos vamos al capítulo 6 y al capítulo 7, operaciones de capital, señoría, aquí es donde se ve su modelo agotado de gestión. Aquí es donde se ve si una comunidad autónoma, unos consejeros gestionan bien, en la inversión. Y en la inversión, señoría, su gasto de ejecución se va al 68%. Y se le va a un 68%, según los datos que usted le facilita al Gobierno de España, porque ustedes ejecutan de los 3.400 millones de euros, como digo, esa cantidad. Y tiene un pendiente de pago. No solo ejecuta el 68%, sino que además tiene un pendiente de pago del 38%. Es decir, cuando hablamos de cambio de modelo productivo y vemos que en la transformación de la sociedad, en las inversiones productivas, ustedes ejecutan solo la mitad del presupuesto y de la mitad pagan la mitad de lo que ejecutan, se da cuenta que la intervención de la administración pública en esa parte no es la debidamente adecuada. Señoría, si nos vamos a las operaciones financieras, le dije en la anterior comparecencia que a usted este año le iban a subir en el 2017 las amortizaciones en más de 500 millones de euros, cosa que nos preocupaba a todos. Es verdad también que el Gobierno de la Nación le ha comprometido o ha prometido una cantidad
en torno a los 3.400 millones de euros, que por ahí podría haber el ajuste. Pero también es cierto que Europa acaba de decir que España tendrá que ajustar su presupuesto en 5.000 millones de euros a la baja. Por lo tanto, ahí tenemos un problema para el 2017. Yo, sinceramente, le digo, señora consejera, que el presupuesto de 2015 es verdad que se ejecuta al 97%, pero en aquellas partidas que tienen que referirse a la transformación de la sociedad, a la inversión en materia agrícola, a la inversión en materia de turismo, a la inversión en materia de infraestructura, ustedes se van a pagos y a inversiones por debajo del 60%. Pero es que además, si hablamos de infraestructuras tan necesarias como la educativa o la sanitaria, su nivel de ejecución es del 47%, si hablamos por secciones, 47% en educación. Del presupuesto consignado, señorías, teniendo colegios con aulas con prefabricadas de caseta de obra, teniendo como tienen amiantos los techos, teniendo como tienen reclamaciones de los barrios por implantación de colegios. Si nos vamos al SAS, ¿qué le voy a decir del SAS? De la paralización de infraestructuras. ¿Sabe usted la ejecución en el SAS? ¿De cuál ha sido el presupuesto de inversión? El 60%. Aquí pueden ocurrir dos cosas, señoría. El 60%, y le repito, que la obligación reconocida del 60%, el pago del 38%. Aquí pueden ocurrir dos cosas. O que ustedes no les dan autorización para gastar a las consejerías, las unidades de gasto, o que las consejerías no hacen bien su trabajo. Yo creo más en la primera parte, porque cualquier unidad de gasto siempre quiere gastar, y si tiene una partida, la quiere gastar. Otra cosa es que se le financie. Quizá la financiación de los préstamos y de la deuda va destinada a refinanciarse y poco a inversión. Quizá tendrían ustedes que reducir el gasto corriente y financiar inversión con remanentes. Es una cuestión compleja, pero alguien tiene que asumir esa inacción. A ustedes se les llena la boca de la ejecución presupuestaria, pero se les llena la boca de una ejecución poco productiva. Y mire, sinceramente, si ya nos vamos a la funcional del 2015, le diría que en partidas tan importantes como los programas de formación para el empleo o las partidas de los fondos FEDER o de la juventud, ahí los gastos son del 23, el 26% respectivamente. Yo le digo que en infraestructuras básicas se han dejado de ejecutar 232 millones de euros. ¿O qué decir del canon de mejora? ¿Usted sabe cómo se está invirtiendo en las ciudades, desgraciadamente en primaria, al mar, en los municipios? Ustedes tienen más de 500 millones de euros que le han cobrado a los ciudadanos para un dinero finalista para hacer esas inversiones. Y como tienen el criterio de caja única, lo están destinando a las tensiones de tesorería. Cosa que entiendo, pero deberían de aumentar la ejecución presupuestaria. Porque lo que no se sostiene es que ustedes recauden 100 millones de euros en el 2016 por el canon de mejora y gasten 22. Eso no tiene sentido. O remodifiquen ustedes la norma y recauden menos. Aumenten la recaudación. Y mire, si ya nos vamos a la ejecución a 31 de agosto de 2016 y la comparamos con la ejecución a 31 de agosto del 2015, pues vemos algunos detalles curiosos que coadyuvan en lo que yo le digo. El capítulo 1, como le digo, me lo salto, pero si nos vamos al de inversiones reales, que es el complicado y el que demuestra la gestión, señora consejera, el capítulo 1 le repito que ahí le felicito porque pagan, sin perjuicio de hablar de los recortes y que es la única comunidad autónoma donde el complemento autonómico lo tiene recortado, el resto todas en España, no hablo de la paga extraordinaria, el resto todas lo tienen satisfecho. Le diría que en el capítulo de inversiones, señora consejera, en el 2016, de los 1.225 millones de euros, usted ha ejecutado el 10.96 del presupuesto. Ha hecho obligaciones reconocidas por 134 millones de euros. Usted nos ha hablado toda la mañana del 90 y tanto. Es cierto que al 31 de agosto tiene usted una ejecución del 10.96. Por tanto, ¿qué cambio de modelo productivo hay? Ustedes bajan en agricultura, voy terminando, señor presidente, y si nos vamos a las transferencias de corriente y de capital, veremos que las de capital son del 9,34. En ese mismo sentido, ustedes han ejecutado todavía menos que en el 2015. A 31 de agosto del 2015 ejecutaron en inversiones el 19,95 y en capital el 14,40. Por tanto, señoría, y voy concluyendo, ejecución presupuestaria alta, sí. Ejecución presupuestaria transformadora, generadora de empleo, generadora de riqueza. Cambio de modelo productivo, no. Con esos ratios de ejecución y con esos porcentajes en la estructura del presupuesto, lo que supone la inversión en el presupuesto de 32.000 millones de euros, que es un marginal,
y encima no lo ejecutan y por ende no lo pagan, no puede suponer que ustedes sean un motor importante en la transformación de la sociedad. Ustedes están latentes. Actualmente tienen unas consejerías latentes. No están interviniendo en el modelo productivo. Y no lo digo yo, lo digo su ejecución presupuestaria. Lo dice su ejecución presupuestaria del capítulo de inversiones. Señoría, por eso yo le digo que nos tiene a su disposición para la formación del presupuesto del año que viene, con todos esos déficits, y que hay que reestructurar, y hay que mejorar la estructura del presupuesto, y hay que aumentar la inversión, y el gasto improductivo reducirlo, reducir los altos cargos, reducir los gastos superfluos, reducir la mala gestión y, por ende, servir a esta comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Benzal. A continuación, en orden del grupo proponente, tiene la palabra doña María Márquez, por el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejera, por su exposición, por rendir cuenta y por alumbrar en muchos casos esa ceguera crónica y consentida del Partido Popular cuando se trata de Andalucía y, en este caso, además, cuando se trata de buenos datos y de cumplimiento por parte del Gobierno andaluz. Decía el portavoz del Partido Popular que el capítulo 1 se lo saltaba. Yo no me lo salto, señora consejera, todo lo contrario. La felicito por la gestión y porque el capítulo 1, el compromiso con el capítulo 1, demuestra el firme compromiso del Gobierno de Andalucía con los servicios públicos. Desde el Grupo Socialista nos sorprende que el Partido Popular venga al Parlamento de Andalucía a pedirnos cuenta cuando saben de sobra que el Gobierno del Partido Popular exigió la pasada primavera, de manera unilateral, sin mediar diálogo y encontrándose en funciones, recorte a las autonomías. Por inverosímil que parezca, el Gobierno del Partido Popular pretendió dejar sin efecto los presupuestos aprobados por las comunidades autónomas para 2016. Pretendía un recorte en dichas cuentas para dejarnos congelados en el año 2015, pese a la recuperación económica. Eso sí, ante la opinión pública intentaron minimizar la situación. Según el ministro y según el delegado del Gobierno en Andalucía, el señor Antonio Sanz, no se trataba de recorte, sino de no aumentar el gasto. Lo que, me permiten sus señorías, representa un verdadero eufemismo, dado que la no disponibilidad de crédito supone un recorte del presupuesto, lo que hubiese supuesto, en el caso de Andalucía, negar a la comunidad las oportunidades de crecer, de crear empleo y reforzar la provisión de nuestros servicios públicos. Con su decisión, el Gobierno del Partido Popular no hubiese permitido que Andalucía aprovechase la recuperación económica para revitalizar los servicios públicos con un crecimiento en las partidas de educación, 4,1%, con más de 7.075 millones de euros en el ejercicio, sanidad, que aumenta un 4,8%, 400 millones más, superando los 8.800 millones, o los recursos para la inclusión social y bienestar social, que cuentan con más de 222 millones, así como el incremento del 2,5% en la ley de la dependencia o la restitución progresiva de los derechos de los empleados públicos. Esto que ha hecho el Gobierno de Andalucía es lo que nos estaba negando el Gobierno del Partido Popular. Por ese motivo, la respuesta del Gobierno de Andalucía fue muy clara y fue contundente, señora consejera. Dijimos no a los recortes y además lo hicimos con la legitimidad que nos da el haber demostrado una vez más que somos una comunidad cumplidora, como ha quedado de manifiesto en los datos que usted ha expuesto en su intervención. Por tercer año consecutivo logramos situar nuestro nivel de ejecución presupuestaria de gastos por encima del 97%, según los datos del Ministerio de Hacienda. 97,4 en 2013, 97,3 en 2014 y 97,03 en 2015, aumentando además la ejecución destinada a las políticas en 2015 hasta un nivel muy notable, el 98,5% del presupuesto inicial. Por tanto, al Partido Popular de Andalucía habría que decirle que su grupo político aquí en Andalucía ha abogado por los recortes en nuestra comunidad. Pretendían ustedes retrotraer a los andaluces y a las andaluzas a los peores años de la crisis. Han querido para nuestra comunidad
lo que dirigentes de su partido no han querido en los territorios en los que ellos gobiernan, como el caso de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, cuyo presidente dijo literalmente que estaba pasando algo muy grave cuando la mayor parte de las comunidades autónomas no habían podido cumplir en 2015 los límites de déficit y endeudamiento a los que se habían comprometido. Es más, esta comunidad llegó incluso a manifestar que recurriría a los tribunales en caso de que el Ministerio de Hacienda insistiera con las advertencias de recorte. Por otra parte, el Gobierno del señor Rajoy ha tenido que pedir a Bruselas una mayor flexibilidad en la senda del déficit público porque la situación de la economía española habría sido insostenible, aunque lamentablemente sabemos que el Gobierno no ha actuado con verdadera convicción en este asunto. Ya nos sorprendió que el señor Rajoy, cuando después de las elecciones reconoció que se había quedado solo en la austeridad a ultranza, reconociera que en lo referente a la consolidación fiscal, lo que se puede hacer en un año también se puede hacer en 2 y que además era más cómodo. Y nos sorprendió porque se trata de la misma persona y del mismo Gobierno que le dijo a Bruselas que iba a reducir el déficit 3 décimas más de lo que nos exigía en el año 2014. El mismo Gobierno que no dudó en aprobar una reforma laboral que ha mermado los derechos de los trabajadores, precarizando notablemente el mercado laboral. El Gobierno central, tras publicar los datos de déficit de 2015, no dudó en exigir a las comunidades autónomas. Ahora ustedes, señores del Partido Popular, aquí en Andalucía, presumen que el Gobierno central está velando por las autonomías, repartiendo tras la actualización del Plan de Estabilidad el margen adicional de déficit. Pero no han levantado la voz cuando estaba claro que se partía de un reparto no equitativo y muy ventajoso para la Administración central. De hecho, la AIREF expresaba que el objetivo de 2015 era particularmente exigente para las comunidades autónomas. Ustedes no decían nada, entonces callaban. Tampoco le reprocharon al Gobierno central los gastos derivados del tratamiento de la hepatitis C, más de 1.000 millones de euros, señorías. En concreto, en el caso de Andalucía, esta decisión ha supuesto elevar el déficit de la comunidad en 200 millones de euros. Pero ustedes tampoco han dicho nada al respecto. Callaban, haciendo gala de esa sucursal sumisa que ha montado el Partido Popular aquí en Andalucía. Desde luego debe estar Rajoy muy contento con ustedes. Tampoco se han dirigido, su señoría, a Madrid para reclamar la falta de compromiso del Gobierno central con Andalucía a la hora de revisar o aplazar los 265 millones de euros de la liquidación negativa del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2013. Les recuerdo que en 2015, mientras el conjunto de comunidades se repartieron 1.762 millones de euros, Andalucía tuvo que devolver 265, además siendo una comunidad cumplidora. Pero, como le digo, ustedes callaron y no reclamaron absolutamente nada. Ustedes, en lugar de defender a Andalucía, presumen de que hayan aumentado las entregas a cuentas para la comunidad en 2016. Además, lo hacen como si eso fuera un regalo que el Gobierno del Partido Popular le hace a Andalucía, cuando es algo que deberíamos de haber percibido hace ya algunos años. Por tanto, como siempre, Rajoy llega a Andalucía tarde y mal. Tarde y mal. Tampoco han reclamado, su señoría, abrir el debate sobre el sistema de financiación autonómica. ¿Se acuerdan ustedes cada vez que hablamos de esto del señor Zapatero? Pero un debate que tocaba ya haber realizado hace 2 años. Y como saben, además, la AIREF ha achacado parte del desvío del déficit de las comunidades autónomas en 2015 al sistema de financiación autonómica. Y Andalucía recibe una financiación por debajo de la media. Entre 2009 y 2014, Andalucía dispuso de 4.672 millones de euros menos de los que le hubiese correspondido por situarse en la media. Y ustedes, como siempre, y podemos cantarlo a coro, lamentablemente, como siempre, callaron. Lo primero que tendría que haber hecho el Gobierno del señor Rajoy, al conocer los datos del déficit, debería haber sido sentarse con las comunidades autónomas a valorar las causas de los resultados obtenidos, analizar cuáles son las necesidades reales de financiación de las regiones, unas administraciones que tienen un papel fundamental a la hora de sustentar los servicios públicos esenciales de los ciudadanos y las ciudadanas. Debería haberse interesado por debatir sobre cuáles son las políticas que necesariamente hay que blindar y determinar cuáles son los recursos necesarios para financiarlos a través de un nuevo modelo de financiación.
porque desde el Gobierno de Andalucía tenemos muy claro cuál es nuestra prioridad y, desde luego, la educación, la sanidad y las políticas sociales constituyen un colchón de seguridad para la ciudadanía que para nosotros, que para el Grupo Socialista, es irrenunciable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Márquez. A continuación tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos, don Carlos Hernández Guay. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera, por su comparecencia en el día de hoy en la Comisión de Hacienda para informar acerca de la ejecución presupuestaria. Muy brevemente, porque creo que solo dispongo de 3 minutos. Hay varias cosas que nos preocupan al Grupo Parlamentario Ciudadanos y varios comentarios que quiero hacer. Por un lado, consideramos que la carga financiera en general del presupuesto de la Junta de Andalucía es ya de por sí elevada y que esto además se refleja aparte de los capítulos 3 de gastos financieros y el elevado importe del capítulo 9 de pasivos financieros, en una ejecución presupuestaria además bastante elevada en estas partidas. Y además sorprende que en un contexto como el actual, con unos tipos de interés bastante bajos, pues estas partidas siguen creciendo y es algo que al final lastra al desarrollo de Andalucía. Además, aunque ya usted lo ha explicado, en la parte de transferencias de capital el nivel de ejecución es bajo, así como en el nivel de inversiones reales. Como sabe, consejera, la intención del Grupo Parlamentario de Ciudadanos es que las inversiones sean cada vez más elevadas, sean cada vez más productivas, más orientadas a que se genere actividad económica y empleo, y entendemos que la ejecución presupuestaria de las partidas de inversiones productivas deben ser ejecutadas. Es cierto que está muy relacionado con lo que usted ha explicado, que no dependen tanto financieramente de la parte autofinanciada. Por otro lado, sí hay un adecuado nivel de cumplimiento en proyectos y en programas que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Ciudadanos acordaron de cara a los presupuestos de 2016, y de ello nos alegramos, pero queremos poner el acento en quizá lo que más nos preocupa, el bajo nivel de ejecución de presupuesto en la partida de inversiones. Además, también, aunque también usted lo ha explicado, hay determinadas consejerías, y especialmente nos llama la atención la de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, donde la ejecución presupuestaria es muy baja actualmente en lo que llevamos de año. No me voy a extender más. En general, el nivel de ejecución es adecuado a lo que llevamos de año, y simplemente queremos mostrar la preocupación por esos dos aspectos, por la excesiva carga financiera y por el bajo nivel de ejecución en la parte de inversiones productivas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández Guay. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo agradecer las aportaciones de los grupos. Yo creo que el debate sobre la calidad del presupuesto, en tanto su diseño como en su ejecución, es una discusión, yo diría que necesaria en el ámbito del Parlamento y en el ámbito del Gobierno. Y hay varias cuestiones en las que yo creo que los grupos intervinientes han coincidido. En primer lugar, un grado razonable de ejecución presupuestaria, en algunas partidas muy óptimo, en otras partidas algo menos, pero creo que hay que medir el presupuesto en su totalidad, en su globalidad. No sería posible extraer solo un epígrafe aislado, que si puede ser objeto de consulta por algo particular tiene interés, pero todos los datos de seguimiento presupuestario se tienen que referir a las cuestiones singulares que tengan un volumen económico significativo o importante en términos globales. Yo creo que podemos hablar de que el grado de ejecución en los años previos, de los que están cerrados actualmente, ha sido bastante razonable, si tenemos en cuenta que una crítica que recibe siempre el presupuesto cuando lo presentamos es un clásico de la presentación de presupuesto, de que el presupuesto no es creíble, el presupuesto no se va a ejecutar, el presupuesto se hace bajo premisas falsas. Creo que se cae por sí solo cuando se presentan los datos de ejecución de los años previos, y por tanto creo que, más allá de quien protagonice la cuestión, la comunidad autónoma está siendo rigurosa en el cumplimiento y en la ejecución y en el diseño
de sus cuentas públicas y se podrá entrar ahora, y ahora lo haré, en el detalle de qué ocurre en determinadas partidas que quizás se sitúan en un nivel de ejecución por encima de lo esperado, no lo hemos comentado, pero es así, y qué ocurre con otras partidas que se sitúan en un nivel de ejecución por debajo de lo esperado. Estos son, como ustedes entenderán, en términos presupuestarios, un sistema de vasos comunicantes. Y esto significa que para hacer un cumplimiento adecuado de los objetivos de estabilidad, cuando el gasto corriente sube por encima de lo previsto, hay que hacer un esfuerzo en menor ejecución de las inversiones que permita arrimar recursos a la parte social, a la parte de gasto corriente, como así se nos exige, por otra parte, no solo por parte del Gobierno de España, que evidentemente en ese papel de tutela financiera que ejerce sobre las comunidades autónomas lo hace, sino que a su vez exige Bruselas al Reino de España en su totalidad. Por eso es de justicia ver por cada una de las clasificaciones cómo se está comportando el presupuesto para poder hacer una afirmación que se corresponda con esa realidad. En segundo lugar, yo también quiero hacerme eco de lo que los grupos habéis reflejado en relación con la senda que sigue la carga financiera de los presupuestos para los próximos años. Esto quiero decir, además, en este Parlamento, que no es una preocupación solo de Andalucía, que no es una preocupación solo de España, sino que es una preocupación del conjunto de la Unión Europea. Es evidente que la fórmula que han tenido los Estados miembros de afrontar la crisis ha conllevado un alto grado de endeudamiento. Dicho esto, Andalucía tiene un comportamiento en el endeudamiento mejor que el resto de comunidades autónomas, lo cual no significa que estemos ajenos a ese problema, pero probablemente nuestra gestión nos ha permitido estar en una situación más competitiva, pero hay una senda de carga financiera que empieza a reflejarse en el año 2017, quizá en los ejercicios que no hemos analizado no se ve, en los años sucesivos se ve con mayor dureza, y que obliga a hacer una reflexión global en Europa y en el conjunto de España sobre cómo se va a afrontar esa carga financiera. De hecho, yo promulgo, y saben que lo venimos reclamando desde hace un tiempo, que hay que hacer un replanteamiento, un planteamiento de refinanciación de las cargas financieras, y que aquellas comunidades, además, por supuesto los Estados miembros legítimamente lo podrán hacer también con Bruselas, que han tenido durante este periodo de vigencia del modelo de financiación un comportamiento más desfavorable en relación con los recursos que han recibido, y no es Andalucía justamente la que está en el primer plano de este punto, porque hay comunidades mucho más endeudadas, Cataluña y Valencia están entre ellas. Hay que hacer un planteamiento serio, riguroso, consensuado, de cómo se va a afrontar esa mayor carga financiera. Y digo esto insistiendo en que no es Andalucía la que tiene más problemas en esto, pero tiene problemas compartidos con otros entornos y con otras comunidades autónomas. Habrá que hablar de qué ocurre con las amortizaciones del FLA en el medio y en el largo plazo. Habrá que hablar cómo, a su vez, el Reino de España tiene que amortizar sus préstamos, también con el Banco Central Europeo. Y yo creo que es un debate que será interesante abordarlo una vez que haya un gobierno constituido, porque evidentemente va a conllevar consenso entre los grupos parlamentarios para intentar que no nos asfixien las cargas financieras que están en la senda en el conjunto de España para los próximos años. Y digo que este es un debate que, más allá de la confrontación política, hay que abordarlo con seriedad y que habrá que abordarlo con rigor. Por tanto, compartir la preocupación año 17 y sucesivos de cómo los presupuestos van a poder abordar esa pendiente, en este caso al alza, de carga financiera que se tiene por delante, y cómo todos tenemos que contribuir a la refinanciación de la deuda, a las amortizaciones y a todo esto que, más allá de cuestiones puntuales y locales, tiene un entorno europeo mucho más importante, y ahí espero que los gobiernos, fundamentalmente de Alemania, estén sensibles con países como España, que tienen dificultad para poder afrontarlo sin repercutirlo en el menor gasto público insostenible que pudiera devenir de esa mayor carga financiera. Entrando en cuestiones puntuales, señora Lizárraga, los datos que se publican son los datos que ya cualitativamente se pueden poner a disposición. Mes de agosto, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda lo hace al mes de julio. Nosotros siempre damos un dato, un mes, digamos, adicional sobre los datos homologados que plantea el Gobierno de España. Es difícil poder dar un dato robusto en términos estadísticos, al menos un mes y medio
más tarde de que se produzca el cierre del dato. Quiero decir que estamos a mediados de octubre y estamos dando datos del mes de agosto, un mes y medio más tarde. Dar datos del mes de septiembre a 15 días es muy difícil, es prácticamente imposible en términos de contabilidad presupuestaria, porque se darían datos engañosos, que no creo que sea la cuestión. No obstante, tomo nota siempre de las aportaciones que hacen verbales en función de la mejora de la transparencia. He tenido también ocasión de ver si en algún otro entorno se está produciendo datos de ejecución más cercanos, más próximos a los que nosotros ofrecemos. No he visto que se den en ningún entorno de administración esos datos. Hay incluso administraciones que no los publican. Cádiz no publica sus datos de ejecución y he tenido, no se lo digo como elemento de contraste, se lo digo porque he pensado que quizá habría alguien que habría inventado una fórmula que nos permitiera robustecer el dato antes. No creo que sea importante si el dato es de julio, agosto, septiembre. Se lo digo sinceramente, porque probablemente para poder hacer una evaluación presupuestaria hay que hacerla con ese tiempo de perspectiva que nos permita aproximar si efectivamente se está cumpliendo. Dar datos provisionales nunca me gusta. Lo sabe cuando me preguntan cifras provisionales de algo, que no suelo darlas porque luego las cifras pueden resultar engañosas en un sentido o en otro sentido. También decir, tanto a la señora Lizárraga como al señor Benzal, que creo que tenemos que separar del debate lo que puede suponer la ejecución presupuestaria en términos de obligaciones reconocidas de lo que puede suponer el pago materializado. Digo esto porque en los años precedentes, 14-15, ha habido tensiones tesoreras. Aquí se han comentado tensiones tesoreras importantes que a lo largo de este año 2016 han sido, si me permiten la expresión, caballo de batalla de la Consejería de Hacienda, y estamos en este momento en unos datos de periodos medios de pago, por tanto, de tensión tesorera mucho más saneados. Le da un dato del mes de agosto de 13,55 días. Hay que hacer hincapié en que estos son promedios. Estos datos siempre reflejan promedio, y este promedio se construye está 22 días por debajo de la media de España. Por tanto, en el comparado que siempre me gusta hacer, creo que es un buen dato, pero este promedio se construye teniendo en algunos proveedores una cola superior, y usted hacía referencia a algunos de esos sectores que pueden llamar a engaño si el que soporta una mayor tensión tesorera es el Servicio Andaluz de Salud, pero obligado a decir que también dentro de su compra de bienes y servicios se encuentra probablemente el sector empresarial que mejor soporta la tensión tesorera, si se puede hablar de esto, como es el sector de la gran industria. Se produce en la cola de pago a proveedores justamente, y si ustedes tienen la curiosidad de ver el detalle, se provoca en aquellas grandes industrias, habitualmente farmacéuticas, a las que se le compra directamente. No hablo de oficinas de farmacia, que se le paga al día. Hablo de la compra de hospitales a la gran industria farmacéutica, Pfizer y cualquier otro, no quiero aquí hacer publicidad de laboratorio, cualquier otro laboratorio importante, porque se entiende que este sector tiene un músculo financiero no comparable con una pequeña y mediana empresa de Andalucía. Tiene mayor capacidad de soportar el coste de financiero que puede tener esta situación, pero al final hay que verlo en términos promedios de pago. De hecho, se atienden esos pagos cuando evidentemente su prolongación perjudica los tiempos medios. Pero si ustedes me preguntan cómo se prioriza esa tensión tesorera, algunas veces lo he comentado, atendiendo en primer lugar la pequeña y mediana empresa, que es la que tiene obligación de hacer frente y tiene menos posibilidades, y dejando un poco más demorado aquellos pagos que pueden estar en el entorno de las grandes empresas. Es por eso que el SAS, que no el servicio sanitario, sino la parte correspondiente a farmacia, en lo concreto del SAS, tiene ahí la cola, y sin embargo, si ustedes miran el tiempo de pago en seguridad, en limpieza, en contratas normales de pruebas diagnósticas, justamente ese tiempo está al día, porque igual que ocurre en educación, cuando hay nóminas vinculadas, están al día. No obstante, el decreto de tiempos medios de pago nos va a permitir seguir mejorando esos periodos, pero quizás los datos 2014-2015 en tensión de tesorería se compadece mal con la realidad que tenemos hoy, en donde hemos hecho un esfuerzo extraordinariamente importante en relación con ese dato y
Me hablaba usted de alguna partida en concreto. Es verdad que hay alguna partida que usted le llamaba libramientos pendientes de justificar, y así es, de aquellos libramientos que todavía, al no haberse acreditado, y lo voy a decir exactamente, al no haberse acreditado la justificación, lo cual no implica, y hemos tenido ocasión de hablarlo largamente en este Parlamento en la formación para el empleo, por ejemplo, lo cual no implica que el tercero obligado a la justificación no haya entregado la documentación, sino que la tardanza en los periodos de verificación de la justificación hacen que aún estén calificados como libramientos pendientes de justificar y que, por tanto, no se puedan abonar esas partidas presupuestarias correspondientes a esos compromisos. Pero, señora Lizárraga, si vemos cómo se han comportado el volumen de traspaso presupuestario que la Junta de Andalucía tiene, le puedo decir que la evolución ha sido francamente positiva. Es decir, que en estos años 14, 15, 16 se ha producido un saneamiento de esas partidas presupuestarias y, por tanto, no podía ser de otra manera, se ha atendido, en primer lugar, las anualidades comprometidas de obras, por ejemplo, en marcha, o de pago o de concurso actualmente en marcha, y se ha recalendarizado la ejecución de obra nueva, con lo cual se ha ido absorbiendo, pues, al no haber recursos suficientes, los traspasos pendientes, en detrimento de que hayamos tenido que comenzar obras con posterioridad a lo que políticamente hubiéramos comprometido o nos hubiera gustado en términos de satisfacción para las propias consejerías. Por dar también algún dato de lo que aquí se ha trasladado, sí decir que es fundamental tener en cuenta las diferentes fuentes financieras en el año 2016. Ustedes me habrán visto que a lo largo de este ejercicio presupuestario no he hecho un caballo de batalla de la dificultad que ha habido con la entrada en vigor del nuevo marco de fondos europeos. Hasta hace muy pocos días no se había publicado por parte del Ministerio de Economía la orden de subvencionalidad, un hecho extraordinariamente grave, porque eso significa que al no poder garantizar que los pagos son certificables de fondos europeos, la intervención no ha podido fiscalizar esos compromisos. Dicho de otra forma, ha habido una ralentización en el Reino de España en relación con Bruselas, provocado por diferentes motivos. Entiendo que no me corresponde a mí explicarlo, son objeto de discusión en la Consejería de Economía, que han hecho que en este año, 2016, probablemente por la finalización del marco previo, que ha sido 2 años más tarde de lo que el N+2, ¿no?, más tarde de lo que se pretendía, como por la dificultad del actual Gobierno de España de, digamos, tener el protocolo de entendimiento con Bruselas para la aplicación del nuevo marco, ha habido una ralentización de la fuente financiera de fondos europeos. Si excluyen ese efecto, que no es achacable al Gobierno andaluz, y digo, no he querido hacer de esto confrontación, ni hemos hecho ningún tipo de problema de esto. El consejero de Economía habrá dado debida cuenta en su consejería, porque fondos europeos va en la Consejería de Economía y, por tanto, son ellos los que se encargan de este seguimiento. Dicho esto, si ustedes ven el capítulo de autofinanciada, el grado de ejecución, señor Benzal, es del 80%. Digo esto porque se ha acelerado la ejecución de las partidas autofinanciadas al haberse ralentizado la partida de fondos europeos. Y esto, dependiendo, le decía antes, de cómo se mire, puede ser positivo o puede ser negativo. Claro, es evidente que cuando hay una aceleración de la ejecución en el gasto corriente, lo que puede ponerse en duda es el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Por tanto, hay que atender y hay que acudir a mecanismos complementarios. El señor Benzal hacía referencia al informe de la AIREF. Entiendo que se lo ha leído, y si se lo ha leído, habrá visto que considera bastante razonable el cumplimiento presupuestario de la Consejería y considera que somos de las comunidades que previsiblemente se cumpliría con el objetivo de déficit. Y eso también es un dato a tener en cuenta y es positivo. Sobre todo se lo digo porque me llama la atención que a veces justamente lo que se nos pide para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, no ha sido así durante este año, que digamos el ritmo ha sido el adecuado, es que declaremos no disponibles algunas partidas que entenderán ustedes que habitualmente no se hacen en gasto social, porque iría en detrimento de los ciudadanos, y se hacen en las partidas de inversión. Digo que este año no ha ocurrido, en años precedentes, a pesar de que ha habido que presentar planes de equilibrio, el grado de ejecución del capítulo 6 y 7 han sido
razonables. Se puede mejorar, pero han sido razonables. Sin embargo, este año esta circunstancia no se ha producido por el grado de ejecución que en el conjunto de España llevan los fondos europeos. Es decir, que hay un previsible cumplimiento o una ayuda al cumplimiento del objetivo de estabilidad. Por eso decía que todo hay que mirarlo en su conjunto, porque si cogemos un indicador por separado, deuda, tiempo medio de pago, grado de ejecución o objetivo de estabilidad, podría dar una imagen falsa. Si cogemos los cuatro en conjunto, damos una imagen real de que el grado de cumplimiento, pues efectivamente, es el adecuado. Y por último, para darle algún dato de los pagos que se han producido en el ejercicio corriente, en este momento Andalucía está al 94,3% de pago de las obligaciones reconocidas. Por tanto, ya no solamente hablamos de periodos medios, que son buenos, sino que hablamos del porcentaje de ejecución del pago, que ha habido obligaciones reconocidas que está 2 puntos por encima del resto de comunidades autónomas y vamos en la senda adecuada. Y también se han incrementado los pagos de ejercicio corriente un 27,5% hasta julio, mientras que la media del conjunto de comunidades autónomas ha caído un 3%. Son otros datos también que yo creo que nos permiten poner en relación que nuestro nivel de ejecución está siendo el correcto. Nosotros, señor Benzal, con esos datos lo que queremos manifestar es que nuestro diseño presupuestario era razonable. No digo que no tenga ajuste como todos los presupuestos de un volumen como el nuestro a lo largo del ejercicio. Creo que son los razonables. Hay comunidades que sí han tenido que hacer ajustes en sus presupuestos y en el día de ayer, creo recordar, conocimos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que ustedes gobiernan. Tenemos cada vez menos comunidades que poner de ejemplo en las que ustedes gobiernan, ¿verdad? Pero Comunidad de Madrid, que muchas veces se trae a este Parlamento como un ejemplo en buena gestión. Bien, pues la Comunidad de Madrid ha tenido que hacer un ajuste en su capítulo de personal, ese que a ustedes no les preocupa tanto, en donde se llevan la paga extra que habían comprometido este año para enero del año que viene. Porque, claro, el Gobierno de España habrá exigido que estaban desviados en el objetivo de estabilidad y han tenido que posponerlo. Por eso digo que hay que mirarlo todo en su totalidad. Creo que la síntesis global es que hay un grado aceptable, lo cual no significa que para alguna partida en concreto no tengamos que mejorar, para algún proyecto singularizado no tengamos que mejorar, pero como decía la portavoz del Grupo Socialista, con el grado de financiación que tenemos, con el diseño presupuestario que hemos elaborado, con el compromiso de estabilidad, periodo medio de pago, nivel de endeudamiento y, por fin, nivel de ejecución, creo que, sin tener que hacer de esto ningún tipo de alaraca, la comunidad autónoma está siendo rigurosa, está cumpliendo, le está aportando también sensatez al cumplimiento del Gobierno de España, que no es baladí, que nuestras cifras en el escenario nacional son muy importantes y que nuestra coordinación en esta materia yo creo que está permitiendo que nuestras cuentas públicas estén saneadas y que Andalucía se encuentre en condiciones, yo diría que competitivas, para afrontar los próximos presupuestos y las cargas financieras de los próximos presupuestos en mejores condiciones que otros territorios y que el conjunto del Reino de España. Muchas gracias, consejera. Les recuerdo a sus señorías que en este segundo turno de palabra disponen de 3 minutos y para ello va a comenzar la intervención Carmen Lizárraga por Podemos Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Bien, voy a ser muy breve, solamente comentar algunas pautas respecto a la ejecución que nos gustaría señalar. En primer lugar, ha comentado antes la portavoz del Grupo Socialista que en el capítulo 1 hay un nivel alto de cumplimiento. Nosotros esperamos que eso siga siendo así, que ahí están las nóminas, están los gastos de personal. Entonces, que se diga, que se afirme que eso va a seguir siendo así, porque eso, más que felicitaciones, es un suspiro de alivio, que la gente pueda suspirar tranquila, que no va a tener problemas en la recepción de sus nóminas con cargo al sector público que está en el capítulo 1. En segundo lugar, respecto a los fondos europeos, aunque se haya producido esa ralentización de fuentes financieras de fondos europeos y que no sea responsabilidad por parte de la Junta de Andalucía, tranquiliza en cierto modo que no se pierda, pero si la ejecución se demora puede dar lugar a una ejecución futura que no tenga lugar y eso dar lugar a una potencial pérdida de fondos europeos, es decir, que tendremos que estar vigilantes a los efectos que pueda tener tanto la ralentización de los fondos europeos como de la gestión que se haga aquí en Andalucía de esos fondos europeos. En tercer lugar,
vigilar el nivel de ejecución de pagos materializados. Afirmaba la señora consejera que el volumen de traspaso ha ido reduciéndose. Bueno, pues esperemos que siga reduciéndose y que eso pueda seguir, que el nivel de pagos la ejecución de los pagos materializados pueda aumentar. En cuarto lugar, la información. Bueno, pues seguiremos pidiendo una mejora de la información, cuidando, por supuesto, la robustez de los datos que se ofrecen de contabilidad presupuestaria. Y se lo diremos también a nuestros compañeros y compañeras de Cádiz. Y también, bueno, en el resto de entidades locales donde tenemos presencia, ¿no? En quinto lugar, en referencia a algo especial, ¿no? Al Servicio Andaluz de Empleo. Aunque esto es algo particular, sí que nos parece importante que el Servicio Andaluz de Empleo se ponga a funcionar ya, de forma efectiva, de forma eficaz y de forma eficiente, porque si ese Servicio Andaluz de Empleo no ejecuta su presupuesto, entonces ¿de qué política de empleo estamos hablando? Y ya está, estos eran los puntos que quería mencionar después resumiendo la intervención. Gracias. Sí, gracias, señoría. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, Pablo Benzal. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que se me ha malinterpretado cuando he dicho que del capítulo 1 había poco que hablar, porque es que es la obligación de una comunidad autónoma, de cualquier administración, pagar sus nóminas. Y, por tanto, se le reconoce la ejecución de ese capítulo, pero yo no creo que tenga que ser el debate ni aquí ni en ninguna administración la ejecución y el grado de cumplimiento del capítulo 1. Quizá lo dejemos por una comparecencia de función pública, hablemos de paga extraordinaria, de oferta pública de empleo, de promoción interna o de lo que queramos. Pero con todo y con eso yo le felicito porque haya escrito frente al pago de sus obligaciones con su personal. Pero mire usted, es que eso no es un mérito de usted, es un mérito de todos los andaluces. Porque si vemos la estructura del presupuesto de ingresos, señora consejera, usted verá que los andaluces, como deudores con la administración, han cumplido no bien, sino al 110%. En su presupuesto de ingresos de 2016, con respecto al del 2015, usted ha incrementado el presupuesto de impuestos directos, ha incrementado el presupuesto de impuestos indirectos, ha incrementado el presupuesto de tasas, ha incrementado el presupuesto de transferencias corrientes, ha incrementado el presupuesto de ingresos patrimoniales. Todo. Usted tiene la presión fiscal más alta de España en lo que son sus competencias autonómicas, y lo sabe. Y los andaluces han cumplido con usted en ingresos corrientes. Le han aumentado los ingresos corrientes en más de 500 millones de euros en impuestos directos, los que tienen que ver con su competencia, con el tramo autonómico del IRPF, con el tramo autonómico del resto de impuestos, de la estructura de impuestos. Usted tiene la presión fiscal más alta de España, y ahí los andaluces le han cumplido. Le han aumentado los ingresos de transferencias de otras administraciones. Por lógica, usted tiene que hacer frente al pago. Del capítulo 1 faltaría menos de personal. Pero mire, hay que decirle una cosa, que no se crea ciudadano y se vanaglorie, como ha dicho la comparecencia del señor Hernández Guay, que ustedes están cumpliendo con los pactos. Si ustedes ven la ejecución del presupuesto en materia de la Consejería de Economía, verán, por ejemplo, el nivel de ejecución de inversiones, que es, cuando menos, irrisorio. El nivel de ejecución del presupuesto a 31 de agosto de la Consejería de Economía, Empleo y Empresa era, desgraciadamente, desgraciadamente muy bajo en los extremos siguientes. En economía, en empleo, empresa y comercio, del 4,26 de obligaciones reconocidas, señora consejera. No de pago, de obligaciones reconocidas, señor Hernández Guay. Si creen que eso es dar cumplimiento de inyección económica al modelo productivo nuevo, a los emprendedores y a los autónomos, estos son números, no admiten ideología. Y estos son sus datos, obligaciones reconocidas. Por tanto, no nos vanagloriemos tanto. Mire, por ejemplo, en enajenación de inversiones, que demuestra la gestión de su patrimonio, en toda Andalucía, en todas las delegaciones, en todas las consejerías, enajenación de inversiones, cero. ¿Para qué tiene la empresa de vivienda desarrollando sectores? Mire usted, ¿cómo incentivan la economía? ¿Qué modelo productivo tienen ahí? Cero en un presupuesto. Cualquier capital de provincia en su presupuesto de enajenación de inversiones tiene una partida importante que financia inversión, que financia obra. Ustedes, cero. Cero, señora consejera. No tiene nada que decirle al consejero de Economía y Empleo o al de Obras Públicas. No le llama al orden, no pide dimisiones con esos niveles de ejecución
Es tremendo que una Consejería de Economía a 31 de agosto tenga el 4 y pico de obligaciones reconocidas en el capítulo de inversiones y nos quedamos tan tranquilos, señora consejera, con la que está cayendo. Pero es que vamos a empleo y vemos el nivel de tiempo. Voy concluyendo, señora consejera, la misma proporción de tiempo que el resto. Mire, si nos vamos a la ejecución del presupuesto de la Consejería de Empleo o nos vamos a la ejecución de la Consejería de Educación, y no hablamos de pagos, sino obligaciones reconocidas en partida de inversiones, señora consejera. A 31 de agosto estamos en ejecuciones del 3,75, el 3,18. Si nos vamos a la Consejería de Medio Ambiente, el modelo económico transformativo de la agricultura, el 21%, señora consejera. Y usted sabe que las partidas de inversión son difíciles de ejecutar. Desde que se licita un proyecto, se aprueban unos pliegos. Es complicado en el año en curso ejecutarlas. Usted, desgraciadamente, ha dado orden de no disponer y de no gastar y de no autorizar en esas partidas de inversión, porque usted tiene un problema de desajuste, que le he dicho al principio, que es lo que le ha dicho la IREF, que usted no cumplía la regla de gasto, y por tanto ha dado órdenes de paralizar y bloquear, sotoboche, eso sí, la inversión. Y usted lo sabe, señora consejera. Por eso le salen los números en capítulo 1. Por eso le empecé preguntando cómo lo iba a hacer, y luego le estoy contando cuáles son las inversiones. Nada más y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. A ver si soy capaz de poner un tono más moderado al debate y seguir en este talante reflexivo con el que estábamos abordando esta comparecencia. Nosotros, desde el Grupo Socialista, señora consejera, nos queríamos reiterar en lo que le habíamos dicho, felicitándola por la apuesta, por la cultura de la evaluación que hace el Gobierno de Andalucía con la rendición de cuentas, y hemos tenido la oportunidad de analizar la ejecución presupuestaria de estos últimos años. Y a nosotros nos gustaría destacar que ya en lo que va de año, en 2016, a mediados de año, teníamos el 44% de ejecución del presupuesto, que son 6 puntos por encima de la media del año pasado, y además, si nos circunscribimos a recursos propios, elevamos ese grado de ejecución al 48%, 11.786 millones de euros ejecutados, de los cuales, y aquí es donde está la ideología, porque los números son ideología también, 2 de cada 3 euros han ido destinados a la salud, la educación y los servicios sociales, y por tanto desde el Grupo Socialista solo nos cabe felicitar a la señora consejera. Un nivel de ejecución que está por encima de la media de otras comunidades autónomas, y todo esto cumpliendo el objetivo de déficit, a pesar del yugo financiero y la infrafinanciación que está sufriendo nuestra tierra a causa de una mala aplicación del modelo de financiación. Solo me gustaría poner un ejemplo. ¿Cómo se materializa la ejecución presupuestaria? 132 nuevos centros bilingües y plurilingües en nuestra comunidad. Para nosotros eso es garantía de que el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno del Partido Socialista, está haciendo bien su trabajo. Y termino. Antes, en mi primera intervención, hacía un balance, una lista de todas las asignaturas suspensas del Partido Popular, de todo lo que el Partido Popular había negado a Andalucía y de todo lo que el Partido Popular de Andalucía había mantenido una actitud sumisa frente al Gobierno de España. Al Partido Popular se le presenta una nueva oportunidad y nosotros le tendemos la mano para que defienda con el Gobierno de la Junta de Andalucía, pedirle al Gobierno de España que ese 0,2 puntos del Producto Interior Bruto para 2016 que la Comisión Europea ha autorizado al Gobierno de España, que de esa 0,2, una de las décimas sea para suavizar y flexibilizar la situación de las comunidades autónomas. A ver si de una vez el Partido Popular de Andalucía se preocupa más por defender los intereses de los andaluces y no los propios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora Márquez. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Yo creo, señora Lizárraga, que efectivamente, algunas de sus preocupaciones también son preocupaciones del Gobierno andaluz y no hay que bajar la guardia en ninguna de ellas. Usted planteaba de forma expresa el análisis, yo creo que hay que hacerlo, de cómo ha finalizado el marco anterior de fondos europeos, como le he trasladado, y imagino que el consejero de Economía lo hizo en la comisión, el cierre
del marco europeo no se ha producido hasta hace escasamente unos meses, porque más allá de que el compromiso con los pagos era 31 de diciembre, las certificaciones que había que presentar a Bruselas se han producido con posterioridad. Creo que no tenemos retorno de ninguna cuestión relativa a las certificaciones que se han realizado a lo largo del año 2015 y en la primera parte del año 2016, pero sin duda, por tratarse de una fuente financiera muy importante, tiene que ser objeto de especial detalle y de especial análisis para aprender de esos resultados la conformación del diseño presupuestario del nuevo marco. Y en eso, pues, probablemente este año 2017 sea el primer año en donde se va a aplicar una anualidad correspondiente al nuevo marco, aunque en el año 16 hubo algún trazo, pero el 17 ya entero la financiación de fondos europeos corresponde al nuevo marco. Eso ha obligado durante este año, pues como le decía, a un replanteamiento. Las líneas son distintas, las áreas a financiar son distintas por parte de Bruselas. La negociación del Gobierno de España con Bruselas ha estado ralentizada, ha estado también supeditada y condicionada por el expediente abierto al Reino de España y la sombra en el horizonte sobre si efectivamente o no había una parte de sanción o de multa que iba a estar en el marco de fondos europeos. Todo eso no ha facilitado el camino para la aplicación del nuevo marco, pero yo espero y deseo que en estos próximos meses todas esas situaciones las podamos aclarar y podamos tener alguna cuestión importante. Sí decirle que respecto a alguna partida concreta del Servicio Andaluz de Empleo, recordará que el Servicio Andaluz de Empleo, yo lo expliqué en la comisión, durante este año ha tenido una dotación adicional presupuestaria relativa a las sentencias judiciales que procedían de colectivos que estaban siendo reconocidos por los tribunales para su readmisión. Y estoy hablando de Menta, Utecelete, promotores, y por tanto el grado de ejecución de su capítulo 1 va a tener ese reflejo en la medida en que las sentencias se hayan reconocido, ese personal ha entrado. En la medida en que no se haya reconocido, pues no solamente había que hacer frente al pago del salario ordinario, sino de los salarios de tramitación, como usted recordará, que son un one-off en el comportamiento presupuestario y que, por tanto, podrá estar condicionado en esa línea y por eso se lo alumbro. Y seguiremos aportando el mayor conjunto de datos del que seamos posibles, como le digo, porque es importante que su señoría cuenten con toda la información. Señor Benzal, yo creo que es obvio que la gestión del Gobierno de Andalucía, ojalá, y nuestra vocación sería que no solo fuera achacable al Ejecutivo, sino que fuera patrimonio del conjunto de los ciudadanos, porque eso significaría reconocimiento por parte de la ciudadanía, orgullo de esa gestión, y creo que intento siempre, y me parece además que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, que los ciudadanos se sientan partícipes de esa gestión, porque gran parte de su esfuerzo va en ese sentido, y yo diría, y matizaría su frase, no solo es que los ciudadanos y los andaluces hayan tenido un comportamiento ejemplar y hayan cumplido con sus obligaciones, han cumplido por encima de sus obligaciones. Quien no ha cumplido, señor Benzal, es el Gobierno de España, que tendría que hacérselo mirar, porque ustedes nunca hablan de eso. Pero el Gobierno de España, que lleva 2 años caducado el modelo de financiación, no ha tenido la valentía política de abordar un debate absolutamente imprescindible para el conjunto de los ciudadanos, porque estamos hablando del estado del bienestar. En el día de ayer, la presidenta de la Junta de Andalucía volvió a reclamar una conferencia de presidentes, ya ni siquiera un Consejo de Política Fiscal, que permita abordar la reforma del modelo de financiación y permita abordar también los esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Yo le he dicho a usted en muchas ocasiones, igual que defiendo que las comunidades autónomas tengan la flexibilidad suficiente para el cumplimiento de sus objetivos, lo pido para la seguridad social, que no es competencia de las comunidades autónomas, pero que me preocupa igual el futuro del sistema de pensiones que el futuro de la sanidad o el futuro de la educación. Y, por tanto, creo que es conveniente, que es adecuado, que podamos discutir en el conjunto de España sobre esas posibilidades. Pero España no ha cumplido con Andalucía y sería bueno, yo diría que obligado, que el PP de Andalucía alguna vez, yo no digo todos los días, alguna vez, se uniera a la reivindicación de los grupos parlamentarios de esta Cámara para exigir un trato más favorable
del Gobierno de España al Gobierno de Andalucía. Entre otras razones, señorías, porque no sabemos nada del cierre anticipado del mes de agosto del presupuesto 2016. ¿Qué ha ocurrido con ese cierre anticipado? Pero es que le digo más, es que mañana se celebra un Consejo de Ministros que, según nos han dicho los medios de comunicación, va a abordar el plan de Bruselas. ¿Usted quiere saber, señor Benzal, que yo no sé nada del detalle que va en ese plan? Quizás el Partido Popular en Andalucía tenga algún dato. ¿Qué ha pasado con ese grado de ejecución? Lo único que sabemos es el titular de que Guindos parece que ha trasladado que 5.500 millones adicionales de ajuste. ¿Cómo se reparte ese dinero de ajuste? ¿Sobre qué administración recae? ¿Sobre qué partidas presupuestarias? Porque a mí me gustaría que usted se planteara esta pregunta que hace aquí relativa a cómo se ha ejecutado el presupuesto del Gobierno de España. ¿En inversión? Porque si ha habido un cierre anticipado, ¿verdad?, pues entiendo que las inversiones en Andalucía, que son imprescindibles para la recuperación económica de la tierra, esto no es un regalo, nosotros somos España, y el Gobierno de España, si trabaja para España, trabajará también para Andalucía, que digo yo, que no la habrá convertido en una isla independiente del resto del Estado. ¿Qué ocurre con eso? No le escucho a usted hablar de eso. Y, por tanto, también me parecería importante que esa preocupación que usted refleja y ese apasionamiento que usted le ha puesto al debate se lo ponga en la reivindicación al Gobierno de España para que consigamos entre todos ser capaces de llevarlo a buen puerto. Y decirle además, señor Benzal, yo creo que usted ha puesto hoy aquí de manifiesto el doble lenguaje al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular. Ustedes intentan trasladarle a Ciudadanos, que como no ha podido hablar en esta intervención, me va a permitir que yo le haga el matiz de lo que considero que no es elegante en términos presupuestarios. Ustedes intentan disuadir a Ciudadanos de que consigan y que aporten y que arrimen el hombro para la estabilidad de Andalucía. Eso es lo que ustedes intentan. Y eso es lo que usted ha intentado con su intervención decirle al señor Hernández. Y me parece deplorable, señor Benzal, porque ustedes que reclaman para el Gobierno de España que los grupos políticos aporten estabilidad, que arrimen el hombro, que seamos entre todos capaces de encontrar fórmulas de consenso. ¿Cómo predican ustedes eso en España, dirigiéndose al Grupo Socialista y aquí en la comunidad autónoma, a aquellos que consiguen dotar a esta comunidad autónoma de estabilidad? Le van susurrando permanentemente al oído que rompan con esa estabilidad. Es lo que ha dicho, señor Benzal, cuando usted le ha trasladado al grupo de Ciudadanos poco menos que ellos no tienen criterio. ¿Cómo que no tienen criterio, señor Benzal? El mismo criterio que tienen todos los grupos políticos de esta Cámara. Y le insisto que le hago la intervención, que no sé si el señor Hernández luego lo hará, porque no ha tenido ocasión, que me creía que iba a tener turno, de hacerlo en su turno de intervención. Si todos queremos estabilidad en los gobiernos, no podemos hacer un discurso en España y un discurso diferente en Andalucía. Me parece que es obligado el mantener la coherencia. Y usted se iba ya a partidas últimas del gasto. Es que el programa tal... Mire, señor Benzal, cuando a usted no le coinciden las cifras globales, va usted de problema en problema hasta la frustración final, que es lo que hace siempre el Partido Popular. Cuando los datos no se sustentan en las cifras, van ustedes a los programas que tienen menor cuantía, a cuestiones que pueden ser menores, pero que al final intentan conseguir o intentan trasladar que aquello que es menor se convierte en universal. Y creo que lo que de verdad aportaría a arrimar el hombro sería que ustedes reconocieran lo que se hace bien y pudieran dar medidas para aquello que tenemos que mejorar, porque hay mucho que mejorar en Andalucía, en la gestión del Gobierno, en la gestión de esta consejería y en la gestión del conjunto de comunidades autónomas. Pero parece que evidentemente no están ustedes para hacer demasiado discurso a propósito de buena gestión, porque los datos ponen de manifiesto que no. Y, señora Márquez, por último, yo me uno a su petición, agradeciéndole la confianza depositada en el Gobierno, pero efectivamente, digamos que los presupuestos de las comunidades autónomas se han estructurado con el 0,5 de objetivo de estabilidad. En el transcurso de la negociación desde abril hasta la fecha ha habido 2 décimas adicionales que Bruselas ha concedido porque entendía que era mejor, y lo comparto, flexibilizar la senda que hacer un incumplimiento sistemático de la misma, lo cual obligaría a sanciones y a otras medidas que sería torpe por parte de Bruselas apretar las tuercas hasta esos niveles, porque hay otros ejemplos que están ocurriendo en otras partes el ejemplo del Reino Unido,
ejemplo que no perdemos de vista en Estados Unidos. Cuidado por parte de la Comisión Europea con estar apretando más allá de lo que permite la objetividad a los ciudadanos, porque al final eso hace que haya desapego sobre las instituciones europeas, y algo de eso también hay en relación con el problema que se mantiene, que tenemos preocupación alta en relación con el Brexit del Reino Unido. Decirle que esas 2 décimas no se han repartido. No obstante, las comunidades autónomas que no tienen tiempo para estar discutiendo sobre lo divino y lo humano han hecho un presupuesto con el 0,5. Pero no renunciamos a que a lo largo del año, o cuando se considere conveniente, cuando haya un gobierno que ya no esté en funciones, podamos reclamar y reivindicar que al menos 1 décima vaya a comunidades autónomas, pero la otra, señora Márquez, a la seguridad social. La política de pensiones en este país es muy importante, está en entredicho. Los expertos auguran que hay dificultades y tensiones en ese sistema de pensiones muy complicadas, y, por tanto, no solo vamos a pedir para la holgura de la comunidad autónoma, vamos a pedir para que realmente nuestros mayores puedan tener un futuro también garantizado.